Hay un libro que los poderosos leen en secreto. Un libro que presidentes, generales y empresarios ocultan en sus bibliotecas privadas. Un libro que fue prohibido por la Iglesia, quemado en plazas públicas y maldecido durante siglos. Y sin embargo, 500 años después, sigue siendo el manual más honesto sobre el poder que jamás se haya escrito. Su autor murió pobre, exiliado y torturado, pero su nombre se convirtió en sinónimo de estrategia, astucia y dominio absoluto. Hoy te voy a contar la historia del hombre que se atrevió a decir en voz alta lo que todos los gobernantes hacen en silencio. La historia de Nicolás Maquiavelo. Y te advierto, después de escuchar esto, nunca volverás a ver el poder de la misma manera. Pero antes de continuar con esta historia, si este contenido te está atrapando, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo hace que podamos seguir trayéndote estos relatos que te hacen reflexionar. Ahora sí, sigamos. Florencia, 1469. Mientras el resto de Europa todavía arrastraba las cadenas del feudalismo, esta ciudad italiana brillaba como un diamante en medio de la oscuridad. Era el corazón del Renacimiento, donde el arte, la filosofía y el comercio creaban una mezcla embriagadora de belleza y traición. Aquí, en una casa modesta del barrio de Santo Espíritu, nació un niño que cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder. Pero no te equivoques, Nicolás no nació en un palacio. No fue hijo de reyes ni de mercaderes millonarios. Su familia tenía apellido antiguo pero bolsillos vacíos. Su padre era abogado, de esos que tienen más libros que monedas. Y quizás fue precisamente esa posición, ni arriba ni abajo, la que le dio la perspectiva perfecta para observar el juego del poder sin estar cegado por él. Imagina crecer en una ciudad donde cada día podías ver cómo las familias más poderosas se destruían entre sí, donde un día alguien era el amo absoluto y al siguiente amanecía colgado de una ventana del Palazzo Vecchio. Florencia no era solo cuna del arte, era un laboratorio viviente de política brutal. Los Medici dominaban con puño de hierro disfrazado de terciopelo. Las conspiraciones se cocinaban en cada esquina. Los exilios, los asesinatos, las alianzas traicionadas eran el pan de cada día. Y el joven Nicolás lo absorbía todo como una esponja. Leía a los clásicos romanos. Devoraba a Tito Livio, a Tácito, a Polibio. Pero no los leía como se lee poesía. Los leía como manuales de ingeniería del poder. Cada historia de César, cada movimiento de Aníbal, cada estrategia de los cónsules romanos, era para él una lección práctica sobre cómo los hombres realmente funcionan cuando están bajo presión. Y aquí viene lo fascinante. Maquiavelo no era un cínico desde el principio. Era un idealista, como tantos jóvenes inteligentes. Creía en la república, en la virtud cívica, en que los hombres buenos podían gobernar con justicia. Pero la realidad se encargaría de romper esas ilusiones una por una hasta dejar solo el hueso duro de la verdad. En 1494, cuando Nicolás tenía 25 años, algo sacudió Florencia hasta sus cimientos. Los Medici fueron expulsados, y en su lugar llegó un fraile dominico llamado Girolamo Savonarola. Este hombre no era un político común, era un fanático religioso que prometía purificar Florencia del pecado y la corrupción. Organizó las famosas hogueras de las vanidades, donde se quemaron libros, obras de arte, joyas, todo lo que consideraba inmoral. Convirtió la ciudad del Renacimiento en una teocracia puritana
y el joven Maquiavelo observaba horrorizado. Aquí estaba un hombre que gobernaba apelando a los miedos más primitivos de la gente, sin ejército, sin dinero, solo con palabras apocalípticas sobre el fin del mundo y el castigo divino. Y funcionaba. La gente le creía, le seguía, le adoraba, hasta que dejó de hacerlo, porque Savonarola cometió el error que Maquiavelo nunca olvidaría. Se enfrentó al Papa, desafió al poder real, con solo poder moral. Y el poder real lo destruyó. En 1498, Savonarola fue arrestado, torturado, ahorcado y quemado en la misma plaza donde había organizado sus hogueras de vanidades. Primera lección brutal para Maquiavelo: la moralidad sin fuerza es impotencia. Las buenas intenciones sin poder real son solo un camino pavimentado hacia la horca. Después de la caída de Savonarola, Florencia intentó volver a ser una república. Y aquí, en 1498, Nicolás Maquiavelo consiguió su primer puesto importante en el gobierno. Fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería y secretario de los 10 de la guerra. No era el puesto más alto, pero era perfecto para alguien como él. Era el hombre detrás del escenario, el que redactaba las cartas diplomáticas, el que acompañaba a los embajadores, el que veía cómo realmente se tomaban las decisiones. Y durante 14 años, Maquiavelo tuvo acceso de primera fila al espectáculo más grande de la política europea. Viajó por toda Italia y más allá. Conoció a todos los grandes jugadores de su tiempo. Y cada encuentro era una clase magistral sobre el poder. Déjame hablarte de uno de esos encuentros que marcó para siempre su pensamiento. En 1502, Maquiavelo fue enviado como embajador ante César Borgia. Sí, el infame César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, el hombre más temido y admirado de Italia. César era todo lo que un príncipe renacentista podía ser: brillante, cruel, carismático, despiadado. Había conquistado la Romaña, una región entera, en tiempo récord, y lo había hecho combinando violencia calculada con astucia política. Maquiavelo pasó meses observándolo. Vio cómo César usaba la crueldad de manera estratégica, no por sadismo, sino como herramienta. Vio cómo inspiraba lealtad y terror en igual medida. Vio cómo manipulaba alianzas, cómo traicionaba en el momento exacto, cómo usaba la religión, el dinero y la espada según la ocasión lo requiriera. Hay una historia que Maquiavelo contaría después en El Príncipe. César Borgia había conquistado la Romaña, pero la región estaba llena de resentimiento. Necesitaba pacificarla, pero no quería que el odio recayera sobre él. Entonces nombró gobernador a un hombre llamado Remirro de Orco, conocido por su brutalidad. Le dio carta blanca para hacer lo que fuera necesario. Y Remirro cumplió. Aplastó toda resistencia con mano de hierro. La región quedó pacificada, pero odiaba a Remirro. Entonces César hizo algo genial. Una mañana, los ciudadanos de Cesena encontraron el cuerpo de Remirro partido en dos en la plaza principal, con un cuchillo ensangrentado al lado. César se presentó como el vengador del pueblo contra la tiranía de su propio gobernador. El pueblo lo amó, el orden se mantuvo y César se lavó las manos. Maquiavelo quedó fascinado, no por la crueldad del acto, sino por su precisión, por su economía, por su efectividad. Aquí no había moralismo, solo cálculo puro. Pero observar a César Borgia también le enseñó otra lección crucial. El poder basado solo en la fortuna
y las circunstancias es frágil. Cuando el Papa Alejandro VI murió en 1503, toda la estructura de poder de César se derrumbó en semanas. Sus enemigos se levantaron, sus aliados lo abandonaron, y el hombre más poderoso de Italia terminó muriendo exiliado en España en una escaramuza menor. Segunda lección: el poder debe tener bases sólidas. Debe construirse sobre algo más que circunstancias favorables. Debe tener virtud, esa combinación de habilidad, coraje y visión que permite a un hombre domar la fortuna. Mientras tanto, Maquiavelo seguía sirviendo a Florencia, y aquí aprendió otra lección fundamental que lo marcaría para siempre. Florencia no tenía ejército propio. Dependía de mercenarios, de soldados alquilados que luchaban por dinero, no por lealtad. Y una y otra vez, Maquiavelo vio cómo esos mercenarios fallaban en el momento crucial. En 1512, Florencia perdió la ciudad de Prato ante los españoles, precisamente porque sus mercenarios se rindieron sin luchar apenas. La ciudad fue saqueada brutalmente. Y Maquiavelo entendió algo que plasmaría en El Príncipe. Un Estado que no puede defenderse a sí mismo está condenado. Los mercenarios luchan sin pasión. Los auxiliares, tropas prestadas por otros estados, son aún peores porque responden a intereses ajenos. Solo un ejército propio, compuesto por ciudadanos que tienen algo que perder, puede ser confiable. Maquiavelo intentó convencer a Florencia de crear una milicia ciudadana. Logró implementarla parcialmente, pero siempre fue una batalla cuesta arriba contra los que preferían pagar a otros para que lucharan por ellos. Tercera lección: el poder, que no puedes ejercer personalmente, que depende totalmente de otros, no es realmente tuyo. Es solo prestado hasta que decidan quitártelo. Y aquí llegamos al momento que define todo, el momento en que la vida de Maquiavelo se parte en dos. 1512. Los Medici regresan a Florencia con el apoyo de España y el Papa. La República cae y Maquiavelo, que había servido fielmente a la República durante 14 años, pierde todo, no solo su puesto, su carrera, su relevancia. Los Medici sospechaban de él, lo veían como un republicano peligroso. En 1513, su nombre apareció en una lista de conspiradores contra los Medici. Probablemente era falso. Probablemente solo estaba allí porque alguien quería destruirlo, pero no importaba. Fue arrestado, encarcelado y torturado. Lastrapado, lo llamaban. Te colgaban de las muñecas atadas a la espalda y dejaban caer tu cuerpo. Los hombros se dislocaban. El dolor era indescribable. Maquiavelo soportó 6 caídas. Nunca confesó nada porque no había nada que confesar. Finalmente, lo liberaron. No por inocencia comprobada, sino por una amnistía general cuando Giovanni de Medici fue elegido papa con el nombre de León X. Pero Maquiavelo salió destrozado. No físicamente, aunque las heridas eran reales, sino destrozado en su alma. Fue exiliado a su pequeña propiedad en Sant'Andrea, in Percusina, a las afueras de Florencia. Prohibido de entrar a la ciudad, prohibido de participar en política, convertido en nadie después de haber sido alguien. Y aquí, en este momento de mayor oscuridad, es donde Maquiavelo se convierte en inmortal. Porque en ese exilio, rodeado de viñas y pollos, lejos del poder que había estudiado toda su vida, Maquiavelo hace algo extraordinario. Decide escribir todo lo que ha aprendido, no como se supone que deberían funcionar las cosas,
sino cómo realmente funcionan. Y aquí te quiero contar algo que él mismo escribió en una carta a su amigo Francesco Vettori. Describía su rutina en el exilio. Durante el día, se ocupaba de cosas mundanas. Supervisaba la tala de árboles. Jugaba a las cartas con el posadero local y otros campesinos. Se peleaba por 4 centavos. Era una vida pequeña, casi ridícula para alguien que había caminado entre los grandes. Pero al llegar la noche, escribió. Ocurría una transformación. Se quitaba la ropa manchada de barro. Se vestía con sus mejores ropas, como si fuera a una corte real, y entraba en su estudio. Allí, decía, entraba en las cortes antiguas de los hombres de la antigüedad, y ellos lo recibían con amor, y durante 4 horas no sentía aburrimiento. Olvidaba todos sus problemas. No temía la pobreza. No le asustaba la muerte. Se transportaba enteramente a ellos. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Un hombre, destruido por el poder, está creando el análisis más penetrante del poder que jamás se haya escrito. No desde la cumbre, sino desde la cuneta. No desde el trono, sino desde el exilio. Y quizás esa es precisamente la perspectiva que necesitaba, porque cuando estás en el poder, estás cegado por él, pero cuando lo has perdido todo, cuando has visto cómo funciona desde dentro y luego has sido expulsado, entonces puedes verlo con claridad brutal, sin ilusiones, sin autoengaño, solo la verdad desnuda. Y Maquiavelo escribe El Príncipe en 1513. Lo termina en pocos meses, en un frenesí creativo alimentado por la desesperación y la lucidez. Es un libro pequeño, apenas 120 páginas, pero cada palabra está destilada de años de experiencia directa. No es teoría, es observación pura. Es el manual que surge cuando alguien que entiende profundamente el juego decide explicar las reglas reales, no las que aparecen en los libros de filosofía. Y las reglas que describe son perturbadoras porque son ciertas. Déjame darte algunas. Primera, es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos, porque el amor depende de la gratitud de otros, y los hombres son ingratos, pero el temor depende del miedo al castigo, que nunca abandona a los hombres. Suena cínico, ¿verdad? Pero piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has visto líderes amables destruidos por aquellos que decían amarlos? ¿Cuántas veces la bondad fue interpretada como debilidad? Maquiavelo no está diciendo que seas cruel sin razón. Está diciendo que el poder real requiere que otros respeten tu capacidad de castigar, aunque rara vez la uses. Segunda regla. Un príncipe debe aprender a no ser bueno. Esto escandaliza a todos, pero escucha lo que realmente está diciendo. No dice que debas ser malo. Dice que debes estar dispuesto a actuar mal cuando las circunstancias lo requieran. Porque si siempre actúas moralmente, mientras tus enemigos no tienen escrúpulos, perderás. Y al perder, causarás más daño que si hubieras actuado con pragmatismo desde el principio. Es la ética de la responsabilidad contra la ética de la convicción. Es decir, no basta con tener buenas intenciones. Tienes que lograr buenos resultados. Y a veces, los buenos resultados requieren acciones que individualmente parecen malas, pero que colectivamente producen estabilidad y prosperidad. Tercera regla. Parece virtuoso aunque no lo seas. La apariencia de moralidad
es tan importante como la moralidad misma. De hecho, en política es más importante, porque los hombres juzgan por lo que ven, no por lo que es. Maquiavelo está destripando la hipocresía, pero no para condenarla, para explicar cómo funciona realmente. Está diciendo, mira, todos los grandes líderes que admiramos proyectaban virtud mientras hacían lo necesario en las sombras. La diferencia es que ellos entendían que gobernar es teatro tanto como acción. Cuarta regla. Es mejor hacer todo el daño necesario de una vez y luego distribuir los beneficios poco a poco. Si vas a ser cruel, hazlo rápido y completo. Después, sé generoso lentamente. Así los hombres olvidan el dolor y recuerdan la bondad. Nuevamente, suena manipulador, pero es exactamente lo que hacen todos los gobiernos exitosos. Implementan las reformas dolorosas al principio de su mandato, cuando la memoria de la crisis anterior aún justifica medidas drásticas, y luego pasan el resto del tiempo dando buenas noticias. ¿Lo has notado? Cada nuevo gobierno hace esto. Maquiavelo simplemente lo explicó primero. Quinta regla. La fortuna es mujer y es necesario, si se la quiere tener sometida, golpearla y zarandearla. Esta es quizás la más controversial, porque usa una metáfora sexista que no envejeció bien. Pero la idea detrás sigue siendo válida. La suerte favorece a los audaces. Si esperas pasivamente a que las circunstancias te favorezcan, nunca lo harán. Tienes que actuar, tomar riesgos, forzar la situación. La fortuna, dice Maquiavelo, controla solo la mitad de nuestras acciones. La otra mitad depende de nosotros, del coraje, de la virtud, de la capacidad de ver la oportunidad y agarrarla con ambas manos. Maquiavelo escribió El Príncipe con un propósito específico. Se lo dedicó a Lorenzo de Medici, esperando que le devolviera un puesto en el gobierno. Era un curriculum vitae disfrazado de tratado filosófico. Decía, mira, yo entiendo el poder mejor que nadie. Úsame. Pero Lorenzo ni siquiera le respondió. El libro circuló en manuscrito entre unos pocos y Maquiavelo siguió en el exilio. Siguió escribiendo. Escribió los discursos sobre la primera década de Tito Livio, un análisis mucho más largo sobre las repúblicas. Escribió obras de teatro, como La Mandrágora, una comedia brillante sobre el engaño y el deseo. Escribió El arte de la guerra, pero nada le devolvió el poder. Vivió sus últimos años dando vueltas entre Florencia y su propiedad rural. A veces conseguía pequeñas comisiones del gobierno. Nada importante, nada que se acercara a lo que había sido. En 1527, Nicolás Maquiavelo murió a los 58 años. Pobre, sin reconocimiento. Sus últimas palabras, según cuenta la leyenda, fueron sobre un sueño. Dijo que soñó que veía a un grupo de hombres miserables, andrajosos. Le dijeron que eran los benditos del paraíso. Después vio a un grupo de filósofos magníficos discutiendo entre ellos. Le dijeron que eran los condenados del infierno. Y Maquiavelo dijo, entonces prefiero ir al infierno para conversar con los grandes hombres que al paraíso para aburrirme con esos mendigos. Incluso en su lecho de muerte desafiante, incluso entonces rechazando las mentiras piadosas. Y aquí viene la ironía final. Maquiavelo murió en la oscuridad, pero después de su muerte, El Príncipe fue finalmente publicado en 1532 y se extendió como fuego. La Iglesia lo prohibió inmediatamente. Lo puso en el índice de libros prohibidos.
Los moralistas de toda Europa lo condenaron. Se convirtió en sinónimo del mal, de la manipulación, de la política sin escrúpulos. El término maquiavélico se volvió un insulto. Pero aquí está la paradoja. Todos lo condenaban públicamente y todos lo leían en secreto, porque Maquiavelo había hecho algo imperdonable. Había dicho la verdad, no la verdad que nos gusta creer, la verdad que realmente funciona, y los poderosos no podían darse el lujo de ignorarla. Federico de Prusia lo leyó y escribió un anti-Maquiavelo denunciándolo, pero gobernó siguiendo sus principios. Napoleón tenía un ejemplar anotado de El Príncipe. Bismarck lo citaba. Los fundadores estadounidenses lo estudiaban. Lenin lo usó. Y hasta el día de hoy, en las escuelas de negocios, en las academias militares, en los círculos políticos, Maquiavelo sigue siendo leído no como historia, sino como manual actual, porque 500 años después, los seres humanos no han cambiado tanto. Seguimos siendo criaturas de ambición, miedo, esperanza e interés propio. Y las dinámicas del poder que Maquiavelo describió siguen operando exactamente igual. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿entonces Maquiavelo nos está diciendo que seamos personas horribles? ¿Que traicionemos, mintamos y manipulemos sin escrúpulos? No. Y aquí es donde la mayoría malinterpreta completamente a Maquiavelo. Él no está prescribiendo, está describiendo. No está diciendo cómo deberían ser las cosas. Está diciendo cómo son. Está quitando el velo. Está mostrándote el tablero real sobre el que se juega el juego del poder. Y te está dando una opción. ¿Puedes seguir creyendo en las fantasías moralizantes sobre cómo funciona el mundo? Y serás destruido por aquellos que entienden las reglas reales. O puedes abrir los ojos, ver las cosas como son y decidir cómo quieres navegar ese mundo con tus ojos abiertos. Maquiavelo mismo era un republicano convencido. Amaba Florencia. Quería que fuera libre, pero entendía que la libertad no se mantiene con buenos deseos. Se mantiene con poder real, con instituciones fuertes, con ciudadanos dispuestos a defenderla. Entendía que a veces la libertad requiere fuerza, que a veces la paz requiere guerra, que a veces el bien común requiere acciones que individualmente parecen malas. No es cinismo, es realismo trágico. Es la sabiduría de alguien que ha visto suficiente historia para saber que las buenas intenciones sin poder son impotentes, pero también que el poder sin propósito es vacío. Entonces, ¿qué podemos aprender de Maquiavelo hoy? ¿Qué nos dice este funcionario florentino del siglo XVI a nosotros 500 años después? Te diría que 3 cosas fundamentales. Primera, entiende cómo funciona realmente el mundo, no cómo te gustaría que funcionara. Esto aplica a todo, a las relaciones, a los negocios, a la política, a cualquier ámbito donde interactúen seres humanos con intereses diferentes. La mayoría de la gente vive en una fantasía sobre la naturaleza humana. Creen que todos son básicamente buenos, que la razón prevalecerá, que la verdad siempre gana, y luego se sorprenden cuando son traicionados, usados, descartados. Maquiavelo te está diciendo, despierta. Los seres humanos son complejos. Pueden ser nobles y mezquinos, generosos y egoístas, leales y traicioneros. Y las circunstancias determinan cuál de esas facetas emerge. No seas ingenuo, pero tampoco seas cínico. Simplemente sé realista. Segunda lección,
El poder es neutro. Lo que importa es para qué lo usas. Maquiavelo describió las técnicas del poder. No dijo que debas usarlas para esclavizar o para liberar. Eso depende de ti. Pero sí dijo que, si quieres lograr algo significativo en este mundo, necesitas entender y ejercer poder. Porque vivimos en un mundo donde hay conflicto de intereses, donde recursos son limitados, donde diferentes visiones compiten. Y en ese mundo, solo los que entienden el poder pueden proteger lo que aman, construir lo que valoran, defender lo que creen justo. La pureza moral sin poder es solo impotencia disfrazada de virtud. Tercera lección. Prepárate para la fortuna, pero no dependas de ella. Maquiavelo sabía que la suerte existe, que circunstancias fuera de nuestro control afectan nuestras vidas, pero también sabía que podemos prepararnos, podemos desarrollar habilidades, podemos construir recursos, podemos crear opciones, y cuando la oportunidad aparece, podemos estar listos para tomarla. O cuando la desgracia llega, podemos tener la resiliencia para sobrevivirla. La virtud, esa combinación de habilidad, coraje y previsión, es lo que nos permite navegar las tormentas de la fortuna sin ser completamente arrastrados. Y ahora déjame decirte algo más personal. Algo que quizás Maquiavelo mismo entendió en sus últimos años. El poder es seductor. Te hace sentir importante, invencible, especial, pero también es efímero. César Borgia lo tuvo todo y lo perdió todo. Los Medici fueron expulsados y regresaron. Maquiavelo mismo subió y cayó. Y al final, lo que perdura no es el poder mismo, es lo que haces con él. Es el legado, las ideas, la influencia que trasciendes tu propia vida. Maquiavelo murió sin poder, pero sus ideas gobiernan mentes 500 años después. ¿Quién tiene más poder entonces? ¿El príncipe que reina una década o el pensador que influye siglos? Esto no significa que debas despreciar el poder terrenal. Significa que debes ponerlo en perspectiva. Usarlo como herramienta, no como identidad. Ejercerlo con propósito, no solo por ego. Y entender que el verdadero poder, el que nadie puede quitarte, es el poder sobre ti mismo, sobre tus reacciones, sobre tus decisiones, sobre cómo interpretas el mundo y respondes a él. Maquiavelo en el exilio, torturado y arruinado, pudo haber elegido la amargura, pudo haber elegido el resentimiento. En cambio, eligió la creación, eligió escribir, eligió pensar, y en ese acto de voluntad personal, ejerció más poder real que muchos príncipes en sus tronos. Hay una pregunta que me hacen a menudo cuando hablo de Maquiavelo. ¿Era él mismo un hombre sin escrúpulos? ¿Practicaba lo que predicaba? Y la verdad es complicada. Por un lado, hay evidencia de que Maquiavelo era básicamente honesto en su vida personal. No era particularmente manipulador. Amaba a su familia. Tenía amigos leales. Se reía de sí mismo. Por otro lado, en su trabajo como diplomático, sin duda usó todos los trucos del oficio. Mintió cuando era necesario. Manipuló cuando sirvió a Florencia. Jugó el juego porque ese era su trabajo. Entonces quizás la respuesta es esta. Maquiavelo distinguía entre ética personal y ética política. Como persona privada, podía permitirse ser moral. Como funcionario público, responsable del bienestar de su ciudad, tenía que ser efectivo. Y a veces efectivo significaba hacer cosas que personalmente le repugnaban. Esta es una tensión que todos enfrentamos. En nuestras vidas personales podemos ser puros, pero cuando tenemos responsabilidad sobre otros,
Cuando nuestras decisiones afectan a más que nosotros mismos, las cosas se complican. El padre que miente a su hijo sobre la muerte de la mascota para protegerlo, el médico que oculta información para evitar pánico, el líder que hace concesiones que personalmente detesta para lograr un bien mayor. No es hipocresía, es la diferencia entre ética de convicción y ética de responsabilidad. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie y tuvo el coraje de escribirlo sin disculpas. Ahora, hablemos del legado más amplio. Maquiavelo no solo escribió sobre política, escribió sobre la naturaleza humana, y lo que dijo es incómodo, pero liberador. Dijo que los seres humanos son fundamentalmente movidos por el interés propio, pero también por el honor, por la gloria, por el deseo de reconocimiento. Dijo que somos capaces de gran virtud, pero también de gran vileza, y que ambas posibilidades coexisten en cada uno de nosotros. No hay santos ni demonios, solo personas navegando circunstancias con las herramientas que tienen. Esta visión es profundamente humanista, aunque no lo parezca, porque si aceptas que todos los humanos son imperfectos, dejas de buscar salvadores, dejas de esperar que algún líder perfecto te rescate. En cambio, te enfocas en sistemas, en instituciones, en pesos y contrapesos. Te enfocas en cómo canalizar los intereses humanos naturales hacia fines productivos en lugar de destructivos. Y esto lleva a algo fascinante. Aunque Maquiavelo es conocido por El Príncipe, su obra más importante para entender su pensamiento real son los discursos. Ahí no habla de cómo ser un dictador eficiente. Habla de cómo construir una república duradera, y lo que dice es revolucionario. Dice que los conflictos entre clases sociales no son malos, son necesarios. Que el conflicto entre patricios y plebeyos en Roma fue lo que mantuvo a Roma libre, porque ningún grupo podía dominar completamente al otro. Tenían que negociar, comprometerse, y en ese proceso dinámico se generaban leyes que protegían libertades. Esta es una idea profundamente moderna, la idea de que el conflicto regulado es saludable, que la política no es consenso sino manejo del desacuerdo, que una sociedad sana no es aquella sin tensiones, sino aquella que las canaliza productivamente. Maquiavelo también habló sobre la corrupción y definió corrupción de manera interesante. No es solo el robo o el soborno. Corrupción es cuando los ciudadanos ponen sus intereses privados por encima del bien común, cuando prefieren su comodidad personal a la participación cívica, cuando eligen seguridad sobre libertad, y advertía que una vez que la corrupción en este sentido se instala, es casi imposible de revertir, porque un pueblo corrupto no puede ser libre. Necesitará un tirano que lo controle, porque ya no es capaz de controlarse a sí mismo. Esta advertencia resuena poderosamente hoy. Vivimos en sociedades donde la participación cívica está en mínimos históricos, donde la gente se queja pero no actúa, donde todos quieren derechos pero nadie quiere responsabilidades. Y Maquiavelo te diría, cuidado. Un pueblo que no está dispuesto a defender activamente su libertad, la perderá, y merecerá perderla. Pero también hay esperanza en Maquiavelo, porque aunque es realista sobre la naturaleza humana, también cree en la capacidad de grandeza. Cree que los seres humanos
bajo las condiciones adecuadas, con las instituciones correctas, pueden lograr cosas extraordinarias. Roma no fue grande por accidente, fue grande porque construyó sistemas que sacaban lo mejor de sus ciudadanos, que canalizaban ambición hacia servicio público, que recompensaban virtud, que castigaban traición. Y Maquiavelo creía que podía volver a hacerse, que Florencia, que Italia, podían volver a ser grandes si aprendían las lecciones de la historia. No sucedió en su vida. Italia siguió fragmentada y débil durante siglos, pero la semilla estaba plantada, y 500 años después, sus ideas sobre el poder, la virtud cívica y la república siguen inspirando. Déjame llevarte ahora a una reflexión más íntima. ¿Qué significa dominar algo de tal manera que el poder viene solo? Porque ese es el título que nos convocó aquí. Y creo que Maquiavelo responde esto de manera indirecta en toda su obra. El poder no viene de la fuerza bruta, viene del entendimiento. Cuando entiendes profundamente cómo funciona algo, ya sea un sistema político, una empresa, una relación, o incluso tu propia mente, tienes una ventaja insuperable. No necesitas gritar, no necesitas forzar. Simplemente sabes dónde aplicar presión. Sabes qué palancas mover. Sabes qué es posible y qué no. Y ese conocimiento te da un poder tranquilo, pero real. Maquiavelo entendía el poder porque lo había observado desde todos los ángulos. Desde arriba cuando servía al gobierno. Desde abajo cuando fue torturado y exiliado. Desde dentro cuando participaba en decisiones, desde fuera cuando era excluido. Y esa perspectiva completa le dio una comprensión que ningún príncipe que solo conociera el poder desde el trono podría tener. Esta es una lección vital. Si quieres dominar cualquier campo, no basta con estar en la cima. Necesitas haber experimentado múltiples perspectivas. Necesitas haber fallado. Necesitas haber sido rechazado. Porque solo entonces entiendes la estructura completa. Solo entonces ves el patrón debajo de la superficie. Y solo entonces puedes moverte con ese poder silencioso que viene del conocimiento verdadero. Aquí hay otra capa más profunda. Maquiavelo escribió sobre el poder político, pero sus principios se aplican a cualquier forma de poder. El poder en una relación, el poder en una negociación, el poder sobre tus propios impulsos. Y el principio central es siempre el mismo. El poder fluye hacia aquellos que entienden las verdaderas motivaciones de los involucrados y pueden navegar basándose en esas motivaciones reales, no en las declaradas. En una relación, el poder está con quien entiende qué necesita realmente cada parte, no lo que dicen necesitar. En una negociación, el poder está con quien ha hecho su tarea, quien entiende las alternativas del otro, quien puede caminar si es necesario. En el autocontrol, el poder está con quien entiende sus propios triggers, sus patrones, sus debilidades y puede anticiparlos. Maquiavelo te está enseñando a ver debajo de la superficie, a no creer las apariencias, a buscar los incentivos reales, los miedos reales, los deseos reales que mueven a las personas. Y cuando puedes ver eso, cuando puedes ver la estructura invisible del poder, entonces puedes moverte dentro de ella con gracia. No necesitas ser el más fuerte. Necesitas ser el más inteligente sobre dónde está realmente la fuerza y cómo se mueve. Esto es virtud. No es fuerza bruta. Es habilidad aplicada. Es excelencia en lectura de situaciones y capacidad de respuesta. Es ver el tablero completo
mientras otros solo ven las piezas frente a ellos. Y aquí viene algo que quizás es lo más importante de todo. Maquiavelo vivió en una época de cambio brutal. El mundo medieval estaba muriendo, el mundo moderno estaba naciendo, las viejas certezas se derrumbaban, nuevas formas de poder emergían. Y en ese caos, Maquiavelo no se aferró nostálgicamente al pasado, no lloró por cómo eran las cosas. En cambio, observó fríamente lo que estaba emergiendo y escribió el manual para navegarlo. Nosotros vivimos en un momento similar. El orden que dominó desde la Segunda Guerra Mundial está fracturándose. Nuevas tecnologías están redistribuyendo poder de maneras que apenas entendemos. Las instituciones en las que confiábamos están perdiendo legitimidad. Y en este contexto, necesitamos la misma claridad de visión que tuvo Maquiavelo. No necesitamos más nostalgia. No necesitamos más fantasías sobre cómo deberían ser las cosas. Necesitamos entender fríamente cómo son y cómo serán. Necesitamos identificar dónde está fluyendo el poder real, no dónde estaba hace 20 años. Necesitamos desarrollar las habilidades relevantes para el mundo que viene, no para el mundo que se fue. Y necesitamos hacerlo con los ojos abiertos, sin ilusiones, pero también sin caer en cinismo paralizante. Porque Maquiavelo nunca fue pasivo, incluso en el exilio, incluso destruido. Seguía pensando, escribiendo, tratando de influir. Seguía ejerciendo el único poder que le quedaba, el poder de las ideas. Y esto nos lleva al final de nuestro viaje con este hombre extraordinario. Nicolás Maquiavelo murió hace casi 500 años, pero en cierto sentido nunca murió, porque mientras haya poder, mientras haya ambición humana, mientras haya conflicto entre lo que queremos ser y lo que somos, Maquiavelo seguirá siendo relevante. Su libro seguirá en los estantes de los poderosos. Sus ideas seguirán susurrando verdades incómodas, y su nombre seguirá siendo sinónimo de ese entendimiento frío y claro sobre cómo realmente funciona el juego del poder. No te pide que seas bueno o malo, te pide que seas efectivo. Te pide que abras los ojos, te pide que dejes de engañarte sobre la naturaleza humana y empieces a trabajar con ella como es, no como desearías que fuera. Y si hay una última lección que llevarte de Maquiavelo es esta: el poder viene a aquellos que lo entienden, no a los que lo desean más fuerte, no a los que gritan más alto, no a los que son más puros moralmente. Viene a aquellos que hacen el trabajo duro de entenderlo verdaderamente, de estudiar cómo funciona, de practicar sus principios, de desarrollar la virtud necesaria para navegar las tormentas de la fortuna. Y cuando dominas ese entendimiento, cuando lo internalizas tan profundamente que se vuelve instinto, entonces sí, el poder viene solo, no porque lo fuerzas, sino porque sabes exactamente qué hacer en cada situación, porque ves oportunidades donde otros ven caos, porque puedes leer a las personas y las situaciones con precisión mortal, porque has hecho el trabajo que otros no están dispuestos a hacer. Ver el mundo como es, no como quieres que sea. Esa fue la vida y el legado de Nicolás Maquiavelo, un hombre que pagó el precio más alto por decir la verdad, que fue torturado, exiliado, olvidado en vida, pero que en su pequeño estudio, vestido con sus mejores ropas, conversando con los muertos, creó algo inmortal, un espejo que refleja la realidad desnuda del poder. Y 500 años después, seguimos mirando ese espejo, incómodos con lo que vemos, pero incapaces de apartar la mirada, porque en ese reflejo vemos no solo el poder,
nos vemos a nosotros mismos, nuestras ambiciones, nuestros miedos, nuestra capacidad para la grandeza y la mezquindad. Y quizás, si miramos lo suficientemente honesto, podemos aprender a navegar este mundo, no con ingenuidad, pero tampoco con cinismo, sino con esa sabiduría dura pero liberadora que viene de aceptar la verdad y decidir qué harás con ella. Ahora te invito a que compartas en los comentarios qué fue lo que más te tocó de esta historia. ¿Fue alguna lección en particular? ¿Fue la vida misma de Maquiavelo? ¿Fue ver cómo las mismas dinámicas de poder siguen operando hoy? Comparte tus reflexiones. Y si este contenido te ha hecho pensar, te ha incomodado, te ha abierto los ojos, aunque sea un poco, compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo, porque estas ideas, como las de Maquiavelo, tienen poder solo cuando se propagan, solo cuando otros las escuchan, las debaten, las aplican. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las verdades incómodas que los grandes pensadores tuvieron el coraje de decirnos.